Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Bien, pues continuamos con la serie Nuestra Declaración de Fe. El tema de hoy es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? La semana pasada nuestro hermano Bogdan compartió el tema de Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y mencionaba que desde el principio la Trinidad nos dice que todos los atributos de Dios son verdad en las tres personas, ya que cada una es plenamente Dios. Hoy veremos parte de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Temas que veremos a lo largo del bosquejo es: esta obra es totalmente cristocéntrica, ¿sí? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como una pasadita, pues Bogdan también habló un poquito acerca de eso. La obra del Espíritu Santo en Cristo y la obra del Espíritu de Dios en el creyente, ¿sí? Pero antes de continuar, vamos a orar, ¿sí? ¿Me ayuda a orar, por favor? Usted ora por mí y yo oro por usted. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque permites que podamos reunirnos y podamos ser expuestos a tu palabra, porque provees un lugar en donde podemos adorarte y tenemos la libertad de hacerlo. Tenemos aún las herramientas, Señor, como los instrumentos, aún a los muchachos de la alabanza, y queremos ser agradecidos, Señor, con eso. Queremos también estar atentos a tu palabra. Señor, háblanos. Habla al corazón y que pueda haber respuesta de nuestra parte también, Señor. Ayúdanos. Dame gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme, subo un poquito esto. Muy bien. Bien, mencionábamos desde temas pasados, ¿sí? Muchas de las cosas que comentaré lo veré como algo que ya hemos visto, ¿sí? Venimos hablando acerca de la Trinidad, ya son 6 temas con hablando acerca de esto. Por tanto, no me puedo regresar a algunas cosas que ya hemos comentado, no como argumentar acerca de la persona de cada uno, pero tocaré algunos aspectos, repito, como algo que ya se ha expuesto, algo que ya se ha explicado, ¿sí? Seguramente este tema lo voy a abordar en dos temas, ¿sí? Esta será la parte 1, la siguiente semana veremos la parte 2. Y repito, el tema es la obra del Espíritu Santo. Entonces, mencionábamos en temas pasados que Padre, Hijo y Espíritu Santo son coeternos, coexistentes y plenamente divinos, ¿sí? Por tanto, no hay subordinados, sino una perfecta armonía entre sí para llevar a cabo la obra de intervención en su creación. Es decir, cada uno tiene una función diferente, pero cada función tiene un mismo propósito y una misma dirección. Sí. El pastor Anthony Andrew es de nacionalidad holandés. De hecho, él falleció en 1988. Tenía un año de nacido yo, como dato nomás, ¿no? Nomás como dato. Pero él expresa lo siguiente acerca de la operación de la Trinidad. Dice: el Espíritu Santo completa el plan del Padre mediante la aplicación de la palabra y los beneficios del Hijo, actuando sobre y en la creación. Sí. Está resumiendo lo que dice Efesios, pero se lo leo de nuevo. Dice: el Espíritu Santo completa el plan del Padre mediante la aplicación de la palabra y los beneficios del Hijo, actuando sobre y en la creación. Una buena manera de resumir y plasmar las funciones de la Trinidad. Ahora, repito, cada una de las personas de la Trinidad tiene una función muy definida y una perfecta sinergia, sin choques ni rebotes en sus planes hacia un mismo propósito, ¿sí? Pues siendo 3 personas distintas, con pensamientos distintos, sentimientos cada uno, pero siendo un mismo Dios. De hecho, uno de los puntos que resaltaba Bogdan la semana pasada era precisamente que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? No me detendré ahí, pues creo que Bogdan dejó claro eso en la enseñanza y pueden ir a
a la grabación si quieren, pero sí quiero hacer hincapié en que cada uno, ¿no?, que aun cuando son tres personas distintas, trabajan hacia una misma dirección. Sí, vemos esto claramente en el texto de, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, se refiere al Espíritu Santo, quien yo, habla de Jesús, enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sí. En términos generales, el Padre escribe, el Hijo cumple y el Espíritu Santo aplica. Son tres personas, pero un Dios, y sus actividades representan un trabajo unificado. Y es importante que quede claro este punto, pues estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, el cual, escúcheme bien, en la obra del Espíritu Santo no está ajeno ni el Padre ni el Hijo. Sí. Es decir, no trabaja en una idea distinta ni con planes distintos de los del Padre y los del Hijo. Ahora, puede sonar muy básico, mis amados, esto que estoy diciendo, pero la realidad es que hay quienes pueden llegar a pensar que el Espíritu Santo es un ente con propios planes, con sus propios movimientos, que dejan fuera la voluntad del Padre y la obra del Hijo. Hay movimientos, dice, no es que el Espíritu Santo, oye, pero ¿qué onda con la palabra? No, es que el Espíritu. Es que el Espíritu Santo. El asunto es que no tienen pensamientos distintos. Es decir, no hay un objetivo distinto. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios resalta que la obra del Espíritu es cristológica. Es decir, la obra del Espíritu se centra en la persona de Jesús. El Espíritu de Dios siempre nos llevará al conocimiento de la persona de Jesús. Sí. El rol principal del Espíritu Santo en nuestra salvación es hacernos uno con Cristo. Sí. No es que sintamos chido, no es que haya cosas extraordinarias, ni que haya situaciones sobrenaturales como algunos llegan a pensar. Es que ahí está el Espíritu Santo porque hay mucha manifestación de dones y no. La realidad es que el propósito, según las Escrituras, es que seamos uno con Cristo. Es llevarnos a la persona de Cristo, revelarnos a Dios. Esa es la obra principal del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Él nos une a Cristo y todas las bendiciones que vienen con Él, ¿verdad? Con esa unión que es la regeneración, la conversión, la adopción, la santificación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son partes de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, por esa razón el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. En las cartas romanas de Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, 9, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas 4, 6 se refiere al Espíritu del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice a los romanos que tener al Espíritu es tener a Cristo. Sí. Ahora, cualquier comprensión del Espíritu que no sea trinitaria o cristológica de esta manera, en el contexto en el que estamos hablando, lejos de exaltar al Espíritu, lo deshonra. Simplemente no es el carácter del Espíritu aquel que vemos en las Escrituras. Sí. Se mencionaba en la enseñanza pasada que aun cuando la palabra Trinidad o Triunidad no se encuentra en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, a la luz de las Escrituras nosotros podemos encontrar a las tres personas trabajando desde el principio. Sí. Hay varios pasajes que sugieren la intervención del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En la creación de Génesis, en Génesis 1 lo podemos ver. Sí. La presencia divina que guió al pueblo de Dios en el éxodo fuera de Egipto. Dice la palabra, ¿no?, que había una columna durante el día, en una nube, y en la noche, ¿verdad?, una columna de fuego. Según el profeta Isaías, en el capítulo 63, habla acerca de que era el Espíritu mismo, ¿sí?, trayendo esta cobertura. Sí. Dice, habla ahí, ¿no?, que Él volvió, ¿verdad?, se volvió a su pueblo. Y Él los cuidó y Él los protegió mediante su Espíritu Santo. Ahí en el verso 14 dice, y el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombrar glorioso. Y está en este contexto, ¿no?
Tenemos referencias como el Espíritu de Dios dota a ciertos hombres en la construcción del tabernáculo e inspira a los profetas en el Antiguo Testamento mediante la palabra de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de referencias de la obra del Espíritu Santo. Por lo general, la actividad del Espíritu en el Antiguo Testamento era de manera enigmática, esporádica, selectiva y externa. Sí. De hecho, dice la palabra que los profetas anhelaban días mejores. Vemos esto en las palabras de Moisés. Por favor, acompáñeme ya a Números 11:29. Vamos a ver cómo Moisés expresaba una necesidad y un deseo. ¿Estamos ahí? Dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés anhelaba el día en que todo el pueblo de Dios poseyera el Espíritu de Dios, una promesa que no había sido cumplida hasta ese momento. Sí. La mayoría de los teólogos coinciden en que la Biblia refiere que la morada del Espíritu Santo en el hombre en el Antiguo Testamento era de manera esporádica, de manera selectiva y externa. Sí. Es decir, el Antiguo Testamento nunca hace referencia al Espíritu Santo morando en los creyentes. No hay registro de eso. En el lenguaje de morada, ¿sí?, ese lenguaje, se usa el lenguaje del pacto, el lenguaje de la presencia del Señor, y esta expresión de morada de Dios es siempre externa, refiriéndose al tabernáculo y al templo, nunca a los creyentes. No hay un texto que refiera a eso en el Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba, era reservado de alguna manera para ciertos líderes, para profetas, sacerdotes, reyes y algún otro hombre que el Señor haya seleccionado de manera soberana para cumplir algún propósito. Ahora, existía la esperanza de lo que Moisés deseaba, en que todas las personas, ¿sí?, en todas las personas morara el Espíritu de Dios. Y esa esperanza descansaba en las palabras del profeta Ezequiel. Es un texto muy conocido por nosotros. Ezequiel 36, del 25 al 27. Dice lo siguiente: esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos desean esa obra de Dios en su vida? Sí. Necesitamos esa intervención del Señor en nuestro corazón. La mayoría de los teólogos con carácter cristiano abrazan esta profecía, pero no hasta que Cristo regresara al Padre enviando a su Espíritu Santo. Hay ciertos acontecimientos en donde algunos coinciden que esa profecía se cumplió, pero abrazando, ¿no?, la teología cristiana, de carácter cristiano, la mayoría coinciden en esto. Esta profecía se cumple no hasta que Cristo regresa al Padre y envía a su Santo Espíritu. Tenemos una promesa ahí en Joel 2, 28-32, en donde habla de que el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. La mayoría coincide en que eso no había sucedido en ese momento. Sí. Dice vuestros hijos y vuestras hijas, ¿sí?, profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, aún los siervos y las siervas, dice, sobre de ellos derramaré mi espíritu, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Este es precisamente la cita que el apóstol Pedro trae a mención en su discurso el día de Pentecostés. Allá en Hechos, Pedro les dice, ¿verdad?, las palabras del profeta se han cumplido hoy. Hoy se está cumpliendo estas palabras. Aquello que se anheló durante tanto tiempo, hoy está sucediendo. Asimismo, el profeta Jeremías mencionó que una obra sobrenatural en los suyos, donde no solo unos cuantos habrían de conocerle, no solo un grupo seleccionado, y no de manera externa, sino que habría una obra en donde habría una experimentación o un experimento, una experiencia vivida, ¿no? Allá en Jeremías 31
Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces la interpretación, repito, de la teología cristiana afirma que el comienzo del cumplimiento de estas promesas es en la persona de Jesucristo. Sí. Cuando nosotros volvemos al Nuevo Testamento, nuestra comprensión de la persona y la obra del Espíritu Santo entra en un mayor enfoque y en una mayor claridad, mucho más clara que lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Podemos ver la obra del Espíritu Santo en Cristo a través de 3 etapas y las vamos a ver muy rapidito. 1, la concepción. 2, la unción bautismal y su ministerio. Y 3, la resurrección y ascensión de Jesús. Sí. La concepción. En el Evangelio de Lucas, el ángel habla con María y le dice lo siguiente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta palabra cubrir se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, para referirse a la nube de la gloria de Dios que cierne sobre el tabernáculo. Esto es muy interesante. Lucas dice que el nuevo templo prometido del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Jesucristo es la gloria prometida del Padre que mora en su pueblo. Recordemos que el templo representaba la presencia misma de Dios. Sí. Entonces, en él se cumpliría, ¿no?, el hecho de la presencia del Señor, ya no más en un lugar, ¿verdad? No nomás en ciertas personas, sino en Cristo. Ahora, la unción, ¿no?, bautismal y en su ministerio, la segunda etapa de la obra del Espíritu en Cristo, comienza en su bautismo, según el relato bíblico. Según el Evangelio de Mateo, dice que los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo como paloma. Y Dios habla lo siguiente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Según el relato bíblico, dice luego que lleno del Espíritu Santo, Jesús es conducido a través de una repetición del Edén. Es decir, Satanás tienta a Jesús como lo hizo con Adán. Sí. Y es llevado, dice, pero a diferencia, ¿verdad?, de que nosotros vemos el relato que dice la palabra que Israel entristeció el espíritu durante las peregrinaciones del desierto. En este caso, el segundo Adán, Jesús, tiene éxito. Lleno del Espíritu Santo, Jesús, lleno del Espíritu, camina hacia el desierto para enfrentar a Satanás y ser tentado durante 40 días y 40 noches. Sí. Él lucha por su pueblo y gana. Después de la derrota a Satanás, con toda autoridad dice: vete, Satanás. Según Mateo 4:10 dice que Satanás huye. Dice, y el diablo huye. Ahora, esta porción de la Escritura tiene un poderoso mensaje para nosotros. ¿En qué nos afecta esto que acabamos de leer? En algo muy importante, porque el ministerio de Jesús nos recuerda, mis amados, que en Cristo, el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, lucha desde una posición de victoria. Sí. La victoria ya está ganada. Ya se nos ha dado. La pelea ya fue. Y el Señor ganó. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Hay una victoria. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? La realidad es que nosotros no peleamos por una victoria. La victoria ya fue dada. Sí. Ahora, algunos se preguntarán, pero ¿de cuál, no? ¿Victoria de qué? Bueno, el asunto es que la palabra de Dios toca la necesidad principal que tenemos usted y yo. Y no es un mejor trabajo, no es una mejor economía. No. La necesidad principal que tenemos usted y yo es reconciliarnos con el Padre. De ahí para adelante todo es ganancia, mis amados. De ahí para adelante, pero esa es nuestra principal. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo podemos obtener eso? Es imposible. Es imposible. Bueno, Jesús peleó la batalla. Aquello que perdió el primer Adán, Jesús lo recuperó en obediencia.
¿sí? Por tanto, la separación que había entre el hombre creador, pecador, debido a su desobediencia, a su transgresión, esa separación que había en Cristo Jesús ya no existe más. Por eso el autor de Hebreos dice: acérquense confiadamente hasta el lugar santísimo. Acérquense. Sí. Entonces, la batalla ya fue librada y la victoria se nos ha dado en Cristo Jesús. Sí, para los que son batalleros, ¿no? Les gusta andar mucho batallando. Ya la tienen ganada, es cuestión de creerlo, de abrazarlo. Sí. ¿Qué onda con la guerra espiritual? Es otro tema. La resurrección y la ascensión de Jesús. La tercera etapa de la obra del Espíritu en Cristo comenzó en la resurrección y la ascensión de Jesús. Aunque a menudo se atribuye al Padre y al Hijo la resurrección y la ascensión, también son obras del Espíritu Santo. En Romanos 1:4 dice acerca de Jesús que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En resumen, la Biblia nos enseña que gran parte de lo que Jesús hizo fue debido a la obra del Espíritu en él. Su concepción, su unción, su resurrección, su ascensión, estas fueron hechas en el poder del Espíritu en Cristo Jesús. Sí. Ahora, la obra del Espíritu en el creyente. Es importante. Sí. Las palabras de despedida de Jesús prepararon a su pueblo para recibir al Espíritu Santo. Esa promesa prometida. Ahí en Lucas 24:49. Vamos para allá, por favor. Lucas 24:49. ¿Estamos ahí? Dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y eso es importante. ¿Qué dice Jesús? ¿Que enviará qué? Es decir, era algo que Dios había prometido. Ojo con esto. Jesús no se inventó nada, ¿sabe? Jesús no se lo sacó de la manga. Había una promesa dada por Dios. ¿Cuál es esta promesa? Sí. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Está refiriéndose al Espíritu Santo. Jesús, cuando habla con sus discípulos y les dice: yo me tengo que ir, y los discípulos dicen: no, es que no te vayas, no queremos que te vayas. Sí. Miren, realmente vamos a cuestiones terrenales, ¿no? Jesús estaba bien chavo. Jesús acababa de empezar el ministerio. Él aproximadamente duró 3 años predicando. Su ministerio aproximadamente tenía entre 33 y 35 años. Sí. Estaba muy joven. El hecho de pensar, ¿no?, que una persona tan joven, en este caso el maestro tan relevante, ¿no?, pero una persona así de joven y relevante, decir: es que me tengo que ir, tengo que morir, es que te queda mucho por hacer. Tienes apenas 3 años de ministerio, ya has vuelto loco el mundo. Bueno, en ese entonces, por lo menos la región, el mundo todavía no estaba enterado de quién era Jesús. Seguramente había planes en los discípulos. Si todo esto haces apenas con 33 años, ¿qué no harás cuando tengas 50? Con toda esa sabiduría. Estoy hablando terrenalmente, imaginando, y quizá eso pensaban los discípulos. Vamos a añadir el afecto que había, el amor que había para con su maestro. Podemos entender a la luz de los evangelios que era un hombre amoroso, con mucha autoridad, con mucho carácter, pero sumamente amoroso. Amaban a Jesús. No puedo dejar de pensar en
una de las últimas conversaciones que tuvo el apóstol Pedro con él. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Sí. Y en ese contexto, ¿no? Jesús les dice, es necesario que yo me vaya. Dicen, no te vayas. Pero Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Pues enviaré al Consolador. Sí, el Espíritu de verdad. Esta promesa, en ese contexto, ¿no? Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando acerca del Espíritu de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que venga, hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se cumplió esta promesa? En el día de Pentecostés. ¿Sí? Podemos ver aquí, hay un punto importante que es el don del Espíritu para el creyente. ¿Sí? Cuando hablo acerca de don, no lo estoy aunando a los dones del Espíritu, sino es un regalo. Es algo dado por Dios para todo creyente. Y esto es lo que hace la diferencia, ¿no? Y aquí es donde podemos ver esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto de Jesús, ¿sí? El hecho de la morada del Espíritu. No hay tal promesa en el Antiguo Testamento, no hay un indicio, no hay algo. Aún nosotros queriendo justificar, ¿no?, el hecho de que en el Antiguo Testamento pudiera haber una morada del Espíritu en una persona como tal, no hay tal cosa. ¿Quién podía experimentar o hay algunos que pueden inclinarse en la relación que tenía David con el Señor? Sin embargo, David en algunos de sus salmos externa, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No vemos eso en ninguno de los apóstoles. No hay una oración similar en el Nuevo Testamento. Al contrario, la enseñanza es que el Espíritu Santo morará. Diga conmigo, morará. Y es muy importante porque esa palabra que se utiliza tiene que ver con habitar. Y habitar es muy diferente a ir de visita, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo diga voy a tu casa y llego con una bolsa con sabritas y un jugo tal vez, ¿no? Un panecito, tapaderas para el café, ¿no? Unas buenas conchitas. A que me vean llegar a su casa con unas maletas, ¿no? Es diferente. Es como que, ¿para dónde vas, no? Pues vengo a quedarme un tiempo, ¿no? Y depende de qué tan grande la maleta es el tiempo que te vas a quedar, ¿no? Bueno, es diferente la visita a morada, a habitar, ¿sí? Nosotros vemos que la promesa era una habitación de parte del Espíritu para el creyente, para los suyos, para su pueblo, ¿sí? Entonces, el Espíritu es un don de parte del Señor. En Hechos 2, del 1 al 4, se los voy a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban esperando, ¿recuerdan la instrucción de Jesús? Dice, no se vayan, quédense en Jerusalén, hasta que estaban ahí obedeciendo, ¿sí? Juntos unánimes, y de repente, ¿sí?, dice que vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice que después de esto, ¿no?, lógicamente hubo muchos que vieron, pero Pedro predica y explica lo que estaba sucediendo, y él cita Joel 2 que leímos anteriormente, también cita Salmo 110. Leemos ahí en Hechos 2:33, dice, así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, el apóstol Pedro está diciendo, esto se está cumpliendo. Sí. Ahora, vamos a observar dos cosas aquí. En primer lugar, vemos como el don del Espíritu Santo, representado por vientos recios y llamas de fuego. Y bueno, esto, mis amados, es parte, ¿verdad? No es un giro que torna, ¿verdad? Y en Hechos fue necesario que se experimentara así y que se manifestara así, puesto que el plan de Dios se había prometido de esa manera.
Era una señal muy específica de cuando el Espíritu de Dios vendría. ¿A qué voy con esto? A que esto no tiene que suceder todo el tiempo, como muchos procuran que suceda. Es que el Espíritu Santo vino entonces y vino un fuerte viento y de repente asociamos al Espíritu de Dios. No está hablando que aquí se está cumpliendo una promesa. Y esas cuestiones externas y esta descripción que hay es porque la promesa era así, puesto que era una señal. Diga conmigo, una señal. Era una señal. La promesa se ha cumplido. Ha venido Dios prometió algo y se cumplió en ese tiempo. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Sí, es un elemento central de la promesa del nuevo pacto que Dios había dado en Joel, en Ezequiel. Vimos esos pasajes, ¿no? Ahora, en segundo lugar, hay algo bien interesante porque el apóstol Pedro habla, ¿no? Hace referencia a ciertas cosas y cita también Salmo 110. Y mire lo que dice, ¿no? Pedro muestra acerca del Espíritu de Cristo, dice que se cumple la promesa. A ver, déjame, otra vez. El apóstol Pedro cita el Salmo 110 y muestra cómo el don del Espíritu a Cristo cumple la promesa del Padre. En Salmo 2:8 hay algo muy interesante, porque dice lo siguiente: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En el día de Pentecostés vemos que las naciones vienen a Cristo. Sí. Y es parte de una señal. La gran comisión se está cumpliendo y se está cumpliendo principalmente por la obra del Espíritu de Dios. Hoy en día las naciones enteras, convencidas por el Espíritu Santo, según las Escrituras, se reúnen en el nombre de Jesús para rendir alabanza, exaltación y gloria al único Dios verdadero. Sí. Ahí se cumplió, ¿verdad? Y se sigue manifestando y se sigue cumpliendo esa profecía. Sí. Nos seguimos reuniendo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús para exaltar al único Dios verdadero. Esto era parte de la promesa. Sí. 1 Corintios 12:3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si hay alguna persona que está convencido de que Jesús es Señor, es por una revelación de parte de Dios, de parte de su Espíritu. Donde quiera que esté, en México, en donde sea, Canadá, Estados Unidos, África, Irán, donde sea, si hay una persona que está convencido en su corazón de que Jesús es el Señor, es por una obra del Espíritu Santo. Sí. No hay otra manera. No hay una argumentación suficientemente buena. Sí. Es claro, ¿no? Es por el Espíritu Santo. También en Pentecostés tenemos la inversión de Babel. ¿Recuerdan esa historia? En Génesis 10, ¿no? Se nos da una lista de naciones seguidas por Dios confundiendo su lengua y dispersándolas. Aquí en Hechos 2, del 8 al 12, se nos da otra lista de naciones, excepto que esta vez, ¿no?, en lenguas se extienden cuando se reúnen en Jerusalén. Los efectos del pecado se están revirtiendo en una nueva comunidad de judíos y gentiles, unidos por el Espíritu Santo, por la obra del Hijo y por la voluntad del Padre. Sí. Mientras que en el antiguo pacto la obra del Espíritu Santo generalmente se limitaba a unos pocos, en su mayoría hombres y líderes, ahora leemos en Hechos 2:17 que los hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tienen visiones, los ancianos tienen sueños. Yo creo que yo me estoy haciendo anciano porque siempre tengo sueño, ¿no les pasa eso?
Estas visiones y estos sueños eran los modos de comunicar el conocimiento de Dios bajo el antiguo pacto. Pero en Cristo y por el don del Espíritu, todo el pueblo del Señor posee el conocimiento de Dios. Y se cumple un texto que acabamos de leer también ahorita en Jeremías 31-34, cuando dice: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Sí. Y cuando habla aquí, esto es importante porque miren, si hablamos en el contexto, la mayoría del pueblo de Israel conocían a su Dios, eran instruidos en ese sentido. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere en ese sentido? Se refiere a experimentarlo, a vivirlo, porque es muy diferente saber de Dios que conocer a Dios. Es muy diferente. Alguien puede tener mucho conocimiento acerca de Dios, del Dios de la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia. Sí. Y no sé cuál sea su condición. Creo que aquí cabe perfectamente la pregunta del millón, ¿no? ¿Conoce usted a Dios? ¿Lo conoce Dios a usted? Esa es una muy buena pregunta, porque eso tiene que ver con relación. Es decir, ¿qué tanta relación tengo yo con Dios? Porque a eso se refiere la profecía de Jeremías. No se refiere a conocer las Escrituras y me las sé de memoria. No, la mayoría de los jóvenes se sabían por lo menos los 5 primeros libros del Tanaj. ¿A qué se refiere esta profecía? A una relación. Entonces, la pregunta es, no es qué tanto conocimiento tiene acerca de las doctrinas del Evangelio. ¿Qué tan sana es su doctrina? ¿Qué tanto conoce a Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Se relaciona con Dios? Porque esa es una evidencia. Es una evidencia de que le hemos conocido. Sí. La venida del Espíritu es evidencia de la glorificación de Cristo. Dice, por tanto, ¿verdad? El libro de los Hechos no trata tanto acerca de los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Como algunas Biblias lo tocan. No, es una herejía, pero dicen, no, la mayoría son hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, sino más bien son los hechos continuos de Jesús a través del Espíritu. Sí. Entonces, ¿qué beneficios trae la morada del Espíritu en el creyente? Ya me estoy empezando a ir a la conclusión. Sí. ¿Qué beneficios trae? Por lo menos hoy veremos una, que es la regeneración. Sí. Así como el rol del Espíritu es dar vida, es vivificar, dar aliento a toda la creación, también su rol es dar vida espiritual a los hombres. Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo por el Espíritu, según Juan 3, 6 y 7. También le dice a sus discípulos que el Espíritu es quien da vida, según el Evangelio de Juan 6:63, perdón. Ahora, para que ese corazón de piedra, ¿se acuerdan que leímos? ¿No? Se convierta en un corazón de carne, según Ezequiel. Dios debe de hacer una obra sobrenatural a través de su Espíritu. A ver cuántos... La Mole se llamaba el personaje de piedra, ¿no? El de los 4 fantásticos. ¿Cuántos lamolitos hay aquí? ¿Cuántos no tenemos un corazón de piedra y somos insensibles a muchas cosas? No. Poco empáticos. A veces escudados en una falsa santidad, ¿no? Un montón de cuestiones dogmáticas y la realidad es que Dios quiere hacernos sensibles, ¿sabe? Y para que ese corazón de piedra se convierta, ¿sí?, en un corazón de carne, esto representa un corazón de carne, representa un corazón sensible, ¿sí?, corazón tierno. Dios debe hacer una obra en nosotros a través de su Espíritu. Espiritualmente hablando, el mundo no tiene vida, puesto que no tienen a Jesús. Según Juan dice que aquel que no tiene a Jesús no tiene vida, está ajeno de eso, ¿verdad? Nuestra oración y esperanza es que Dios a través de su Espíritu los traiga a vida, ¿sí?, principalmente a nosotros, si no lo ha hecho, a los nuestros, a los más pequeños, a nuestros hijos. Es necesario, escúcheme, es necesario que Dios traiga vida en la vida de nuestros hijos, espiritualmente hablando.
A veces tenemos la idea que nuestros hijos no ya son cristianos porque le enseñé Juan 3:16. No, necesitan reconciliarse con Dios, necesitan arrepentirse de sus pecados. Y miren, y es complicado verlo cuando son niños, pero un día dará fruto. Necesitamos trabajar en ese sentido, ¿no? Con nuestra vida y con la vida de nuestros hijos, ¿sí? Porque ellos tienen esa misma necesidad, mis amados, que su corazoncito se ha quitado, ese corazoncito de piedra, ¿no?, que tipifica un corazón en pecado, tiene que ser quitado para que por la obra de Dios venga un corazón nuevo. Y que el Espíritu, dice ahí la profecía, que Él pondrá su Santo Espíritu para que entonces andemos en buenas obras. Es decir, la evidencia, ¿verdad?, de un comportamiento piadoso es primero la obra de Dios en nuestras vidas. De repente nosotros queremos portarnos bien para ganarnos el favor de Dios. Es al revés. La obra es consecuencia, ¿sabe? Las buenas obras son consecuencias de lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Sí? Entonces, repito, espiritualmente hablando, el mundo no tiene vida, puesto que no tiene a Jesús. ¿Sí? Por eso la obra del Espíritu Santo es atraerlos a Cristo. Ese es el principal. Hace rato mencionábamos eso, ¿no? O sea, el Espíritu, no es que quiero poder, ¿no? ¿Para qué quieres poder? Que se manifieste el Espíritu Santo, ¿para qué? Esa es una buena pregunta. No digo que está mal, está bien. Pide a Dios mucho del Espíritu de Dios, lo necesitamos. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres al Espíritu Santo? Ya que hayas resuelto este asunto, entonces, y si Dios quiere, ¿verdad? No sé qué quieras. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? De repente en los púlpitos se toma mucho tiempo para decir, vamos a pedir más, ¿para qué? ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Cómo vas con tu esposo? ¿Cómo vas con tus hijos? ¿Cómo van? ¿Ya dejaste de robar en tu trabajo? No sé, hay un montón de cosas. Porque ¿qué sirve? Me tumbo, me caigo al suelo y me revuelco. Y dicen, mire, el Espíritu lo revolcó. Y luego, ¿para qué quiero más? Sí. Bueno, según las Escrituras, la obra del Espíritu Santo es atraernos a Cristo. Porque sin Cristo no hay vida. No hay vida. Dice la palabra en Efesios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Sin vida. Y la obra del Espíritu, del renacimiento en la vida del creyente, tiene varios aspectos. En primer lugar, implica una iluminación intelectual. Es decir, entendido. ¿Sí? Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y no es que el luchador los bendigo, dijo, ¿no? No habla de eso. ¿Sí? Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿A poco no se le dieron de eso, no? Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta unción es una capacidad, una capacitación de parte de Dios, ¿sí? Tiene que ver con una iluminación, ¿sí? Es decir, fuimos alumbrados, entendidos. Y esta unción del Espíritu, esta capacidad del Espíritu Santo es compartida por cada creyente. Y se dice que lleva un cierto conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de quién es Dios y de lo prometido, ¿sí? De qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Esto no significa que el creyente, que el cristiano lo sabe todo, no. Porque no es así. No refiere a eso, no está hablando acerca de esa cuestión, sino sabe lo necesario, es decir, ha visto lo necesario, ha sido capacitado por el Espíritu Santo para ver lo necesario en cuanto a la salvación y la relación que debe de tener con el Padre a través de Cristo Jesús. Sí. Hemos recibido una claridad en el nombre, ¿verdad? Que el hombre natural, no tiene respecto a las cosas espirituales. No sé quiénes. Bueno, todos, aun cuando hemos nacido, o aquellos que dicen, no es que yo nací en cuna cristiana, ¿no? Mis papás eran cristianos y siempre supe, tuvo que haber habido un antes y un después. Que no todos, aun cuando nacemos como cristianos, que no es cierto, ¿verdad? O en casa en donde papá y mamá son cristianos, en algún momento me tuve que haber encontrado con Cristo, ¿cierto? Bueno,
podemos entender a lo que se refiere. Hubo un momento en donde fuimos iluminados, es decir, se nos aclaró la mente. Antes no lo entendíamos. Quizá, ¿verdad? Por ahí, bueno, yo personalmente no sabía quién eran los cristianos hasta mis 15 años. No sabía que existían cristianos. A los 15 años invitaron a mi mamá y llegué y dije, están más locos que ellos, me quieren quitar lo loco. Y bueno, ahí empezó un proceso, ¿no? Pero yo no sabía que existían los cristianos. Pero empezó, ¿no? Y empieza, ¿por qué? Por abrirse los ojos, ¿no? Se ilumina nuestra mente y dice, caray, es cierto. No lo había visto así. ¿Sí? Y empiezas a ver tu condición y te das cuenta que precisamente eres un pecador, que de siempre hay una conciencia de lo bueno y lo malo, ¿no? Sin embargo, se empieza a ampliar un poquito más el concepto de lo bueno y lo malo. Te das cuenta que todo lo que haces tiene, ¿verdad?, una naturaleza mala. Aún aquellas cosas que parecían buenas, dice, caray, pues no son tan buenas, tiene que ver más conmigo mismo. Tiene que ver que más con mi orgullo, ¿no? Y yo creía que era algo bueno, pero se trataba de mí. ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo pensé que estaba haciendo un bien y no, estaba buscando un bien propio. Ni siquiera estaba pensando en la otra persona. ¿Por qué? Porque no conocía el amor. Porque no conocía a Cristo. En el momento en que nuestra vida se ve expuesta al Señor, ¿verdad? Y empieza la obra del Espíritu, dice la palabra que somos iluminados, ¿sí? Se abren nuestros ojos. Capacidad que el hombre natural no tiene, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, la obra de regeneración espiritual implica que ahora, por cuanto conocemos una verdad sumamente relevante, que trasciende, ¿verdad?, nuestras voluntades y nuestros deseos, se inclinan al corazón y a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos están en la primera etapa y no han pasado a la segunda? Porque esto es muy interesante. El apóstol Pedro dice, algunos de vosotros, dice que fueron iluminados, pero su corazón nunca se inclinó a las cosas del Señor. Seguían inclinados al pecado y se volvieron como el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada al lodo. Es decir, su naturaleza no fue transformada. Fueron iluminados, entendieron cuestiones espirituales, las entendieron, las vieron, pero su corazón seguía inclinado al pecado. Sí. Y como un perro, ¿verdad?, que lo hace de manera natural, por limpiar su estomaguito, él vuelve, ¿verdad?, y se come el vómito. Es su naturaleza. El cerdo, ¿verdad?, por más que lo bañes, en algún momento va a haber un charquito y no va a decir, ay, mira, tan limpiecito que ando. De hecho, no lo hace por puerco, lo hace por limpio. Es la manera de limpiarse. Y se va al lodo. Pero es su naturaleza. Es su naturaleza. Sí. Entonces dice el apóstol Pedro, muchos estuvieron con nosotros, fueron iluminados, entendieron ciertas cosas, degustaron con nosotros, ¿verdad? Pero regresaron a su antigua vida, su naturaleza. Sí. Entonces, ¿cuántos están en la segunda etapa de la regeneración? En donde su corazón está siendo inclinado al corazón de Dios. Tercero, la obra del Espíritu, de la regeneración, implica limpieza y renovación. Sí, ya no solo hay un deseo. Es decir, veo, ¿verdad? Ahora mi corazón es inclinado a Dios, pero lleva una acción. Ya no solo es un deseo, realmente quiero, realmente mi corazón está inclinado y deseo, llega una limpieza, ¿verdad? Así como cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? El que no naciere del agua y del Espíritu, está aludiendo a la promesa del nuevo pacto. Y en Ezequiel dice, esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Y os daré un corazón nuevo. Sí. Entonces, repito, no es solo me doy cuenta, no es solamente realmente quiero, es decir, mi corazón está inclinado a, sino tomo decisiones, voy a ello, ¿sí? 1 Corintios 6:11 dice, y estos eran algunos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra de renovación del Espíritu en la regeneración es tan completa que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí. En Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su obra? ¿Me ayudas, Víctor, con el piano, por favor? La verdad es que tenemos mucho más de qué cubrir acerca de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Hay muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. Sí. Hablar acerca de convicción, de unión con Cristo. En la serie pasada hablamos acerca del fruto del Espíritu. La oración, ¿verdad? Muchas cosas. Sí. La seguridad que da es una obra del creyente. Una seguridad, no de que hay un perro ahí, no pasa, ese perro muerde, no, yo estoy seguro, a mí no me pasa nada, te va a morder el perro. No está hablando de esa seguridad, sino el hecho de que Dios está contigo y que eres de Él. Y que eres de Él. Y no importa las cosas que sucedan alrededor, ¿sí? Nuestra pertenencia, ¿verdad? Sigue siendo de Él, le pertenecemos a Él. Sí. Quiero que vayamos a Efesios 4 y voy a leer a partir del 17. Si la obra del Señor ha sido evidente en tu vida, es decir, ya hemos visto, hemos creído y nuestro corazón realmente está inclinado por hacer la voluntad de Dios y estamos en ese proceso. Quiero leer esto porque el apóstol Pablo, de hecho el bosquejo de la carta a los Efesios, que habla acerca de cuestiones doctrinales, establece el apóstol Pablo cuestiones doctrinales, ¿sí? Y viene hablando acerca de eso, acerca de los beneficios que tenemos en Cristo. Y a partir del capítulo 4 empieza a hablar acerca de los deberes del cristiano, de los deberes del creyente. Es decir, ok, ya viste, ¿verdad?, los beneficios que hay en Cristo Jesús, las cuestiones doctrinales esenciales. Es decir, hay una defensa a la luz de las Escrituras. Recordemos que el apóstol Pablo todo lo que él habla lo sustenta con las Escrituras, con el Antiguo Testamento. Todo está sustentado con el Antiguo Testamento. Sí. El apóstol Pablo habla acerca de esos beneficios, ¿no? Dice, mire, de esto se habló desde el principio y somos beneficiados por esto y hay una gran bendición. De hecho, el apóstol Pablo en los primeros versículos habla, es una oración del apóstol Pablo para con los creyentes de Éfeso. A partir del capítulo 4 empieza a hablar acerca de los deberes del creyente. Quiero que leamos Valera 60, la mayoría tenemos Valera 60, ¿no? Déjeme la muevo porque tengo la de las Américas aquí. Ok. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí hay una cuestión de demanda, ¿se dan cuenta? Hay una cuestión de demanda. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ojo, el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles: en Cristo ustedes también son parte de la promesa. Muchos eran excluidos, eran apartados. Dice el apóstol Pablo: no, es que los gentiles también tienen cabida. Sí. Y entendamos que gentiles se refiere a una persona sin Dios, ajenos a sus promesas, ajenos a sus pactos, ajenos a sus demandas. Sí. Entonces el apóstol Pablo dice: ya no anden como los otros gentiles.
que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Híjole, aquí nos pudiéramos detener, pero vamos a avanzar. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Está poniendo como ejemplo el camino del Señor. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ojo con esto. Si en verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No está diciendo que, hermana, no está diciendo que se tiene que casar de nuevo, Si en verdad fueron enseñados, si en verdad ustedes, dice, despojados, es decir, cambien totalmente. Fíjense, sí, habla de una naturaleza nueva, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es ajustarnos a lo que Dios dice. Por lo cual, desechando la mentira, escúchame bien, tiene que ver con una voluntad, está apelando a una demanda, desechando. Es muy interesante porque el apóstol Pablo, repito, y ahí después ustedes se echan un clavado, pero al principio el apóstol Pablo está haciendo una oración y se está dirigiendo a Dios y le dice, Señor, por favor te pido pero aquí el apóstol Pablo se está refiriendo al creyente y dice, desecha, tú creyente, desecha toda mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, mas no pequéis. A ver cuántos enojones hay aquí. Podemos enojarnos, pero cuidado con pecar. Cuando es la constante, seguramente en algún momento vamos a pecar. Airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En algún momento, si es nuestra constante, ¿verdad? En algún momento vamos a pecar. El que hurtaba, no hurte más. Ya no, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto es importante, cuidado con lo que hablamos. La palabra enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, ahorita está tan progre el asunto y hay, de verdad lo digo, una línea liberal en donde los cristianos dicen, no, es que Dios no se asusta con las groserías y hablan groserías y dicen groserías. Y sí, mire, Dios no se asusta de nada, es cierto, pero no está bien que hablemos así. Debemos de cuidar nuestras palabras. Sí. Debemos de cuidar nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sí. Que Dios nos dé gracia en ese sentido. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese sello tiene que ver con pertenencia, que más adelante vamos a ver. Pero ese sello tiene que ver con pertenencia. Cuando habla acerca de que fuimos sellados por el Espíritu, tiene que ver con que somos de Él. Sí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tal? Ahí la llevamos.
Ahí la llevamos. El Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda. Pero quiero cerrar con esto y es importante. En dos sentidos. Una, la seguridad de que ciertamente Dios nos habilita y nos da la gracia. Dios jamás, escúcheme bien, nos pedirá algo que nosotros no podamos hacer. ¿Sí? Dios no tiene problemas mentales. Dios jamás nos pedirá algo que nosotros no podamos hacer. Por tanto, si Dios lo demanda, es porque Él nos dará la gracia para hacerlo. Pero por otro lado, y esto es importante, jamás el Señor nos manipulará, ni nos tomará y Él hará las cosas por nosotros. Es decir, Señor, quítame este pecado. El Señor dice, quítalo tú. Renuncia tú a eso. Yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar la gracia, pero toma tú la decisión. No aplica así, ¿me explico? Tenemos la ayuda del Señor. Él es quien nos ayuda, Él nos capacita, Él nos ilumina, ayuda a que nuestro corazón sea inclinado. Bueno, dice el apóstol Pablo, ¿no? Ya viste todo esto, ya entendiste la revelación, todos los beneficios que hay en Cristo Jesús, por tanto desecha, quita, vuélvete. Eso tiene que ver con arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es eso, una vida transformada. La obra del Espíritu en nuestra vida es una vida transformada. Ahora, ¿estamos en un proceso? Todos lo estamos. Y Dios es paciente. Y Dios es bueno. Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie. Confiamos, ¿no? Me encanta cómo el apóstol Pablo, cuando le habló a los filipenses, le dice: mira, yo sé, estoy seguro que la buena obra que ha comenzado el Señor en ustedes, dice, Él la perfeccionará hasta el día del Señor. Yo sé. Y en eso descansamos, que lo que Dios empezó en nosotros, el Señor la perfeccionará. Dios sigue trabajando todo el tiempo, todos los días. Sí. ¿Alguien puede cerrar sus ojos y decirle gracias? Señor, gracias por tu obra. Gracias por tu poder. Por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu. Gracias. De verdad, muchas gracias. Señor, atrae nuestros corazones y haz tu obra en nosotros. Reconocemos que necesitamos de tu intervención. Reconocemos, Señor, que es tu obra, que tú eres quien has empezado esto en nosotros y eres tú quien has de perfeccionarla y eres tú quien has de terminar esta obra. Y descansamos, Señor, en eso. Agita nuestros corazones de aquellos que quizá están dormidos, aquellos que quizá están pasando por un tiempo de debilidad en la fe.
donde se sienten solos, lejos, totalmente lejanos de ti, de los tuyos. Solo tú eres, Señor, quien puede dar aliento de vida, y solo tú eres quien puede avivar el corazón. Ayúdanos, Señor. Y aquel que quizás, Señor, no ha sido convencido, que quizás no ha sido llevado al arrepentimiento de sus pecados, rogamos, Señor, para que sea así. Para que sus ojos sean abiertos y que su corazón sea convencido de esa necesidad que tenemos, Señor, de poder reconciliarnos contigo, y que solo es a través de Cristo, que nuestras obras, Señor, solamente estorban para intentar, Señor, llegar a ganar tu favor. Es imposible. Convence, Señor, y llévanos a ti. Haz tu obra, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Afirma, afianza, Señor, y trae convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, pues estamos despedidos. No salga corriendo, salúdese, platique un ratito. No tanto, porque tenemos que ir a comer, pero no salga corriendo, por favor. Bendiciones.